Planos paralelos. Capítulo 14. Voladores de Ji. Los habitantes de Ji se parecen mucho a las personas de nuestro plano, salvo que en lugar de pelo tienen plumas. El fino y velloso plumón de la cabeza de los bebés se convierte en un suave manto de plumaje corto, como el de una nave moteado. Cuando son niños, manto que, con la adolescencia, se torna un auténtico penacho de plumas. La mayoría de los hombres tienen una especie de collarín en la nuca, plumas más cortas por toda la cabeza y una cresta alta y eréctil. El plumaje de la cabeza de los machos es marrón o negro, con manchas y franjas variadas de color bronce, rojo, verde y azul. Las plumas de las mujeres suelen ser más largas, a veces les caen por la espalda y llegan hasta el suelo, de bordes suaves, rizados y colgantes, como las colas de las avestruces. Los colores de las plumas de las mujeres son vivos: púrpura, escarlata, coral, turquesa y dorado. Los hombres y mujeres de Ji tienen mucho vello en la región púbica y en las axilas, y en muchas ocasiones todo su cuerpo está recubierto de un plumaje corto y fino. Es una visión muy alegre ver desnudas a estas personas cuando sus plumas corporales son de brillantes colores, aunque para ellas los piojos y las liendres representan un serio problema. La muda del plumaje es un proceso continuo, no estacional. A medida que la persona se hace mayor, no todas las plumas que le caen le vuelven a crecer, por lo que la calvicie parcial es común tanto en hombres como en mujeres que tienen más de 40 años. Por esta razón, la mayoría de las personas conservan las plumas de la cabeza más hermosas cuando las pierden, para hacerse con ellas pelucas o falsas crestas. Aquellas personas de plumaje escaso o poco vistoso pueden comprar también pelucas en establecimientos especializados. Hay quien tiene el capricho de blanquearse las plumas o de colorearlas con pulverizador dorado o de rizárselas. Y en las ciudades existen tiendas de pelucas que ofrecen todo tipo de servicios según la moda del momento: blanquear, teñir, espolvorear o encrespar el plumaje, vender tocados, etc. Las mujeres pobres que tienen en la cabeza plumas especialmente largas y espléndidas suelen venderlas a las tiendas de las pelucas a bastante buen precio. Los Jir utilizan plumas de ave para la escritura. Es tradición que el padre le regale al hijo, cuando éste empieza a aprender a escribir, un juego de las plumas más rectas de su propio collarín. Los enamorados intercambian plumas con las que se escriben cartas de amor, una hermosa costumbre retratada en una famosa escena de la pieza teatral El malentendido, de Inui Nui. Oh, pluma traidora que escribió su amor por ella, su amor, mi pluma y mi sangre. Los Hir son gente formal, recta y tradicional, poco dada a las innovaciones y tímida ante los extraños. Son reticentes a los inventos y las novedades tecnológicas. Los intentos de venderles bolígrafos o aeroplanos o de inducirlos a entrar en el maravilloso mundo de la electrónica han resultado hasta ahora fallidos. Siguen escribiéndose cartas con plumas de ave, calculando mentalmente, desplazándose a pie o en carruajes tirados por unos grandes animales de aspecto perruno, llamados Ugnunu, aprendiendo unas pocas palabras en lengua extranjera solo cuando es absolutamente necesario, y disfrutando de dramas clásicos escritos siguiendo la métrica tradicional. Por mucho que conozcan las tecnologías más útiles, los artilugios más maravillosos o el saber científico más avanzado de otros planos, pues Ji no deja de ser un destino turístico bastante popular, nada parece despertar la envidia, la codicia o el sentimiento de inferioridad en el corazón de los Jir. Siguen haciendo ni más ni menos que aquello que han venido haciendo desde siempre, y si no de una manera tediosa, sí con cierta monotonía, con una indiferencia e impenetrabilidad educadas, tras la que quizás se esconda una suficiencia suprema, o tal vez otra cosa totalmente diferente. Los turistas menos sutiles de los otros planos se refieren a los Jir como a plumíferos, cabezas de chorlito, pardillos, etc. Muchos visitantes de planos más animados visitan las pequeñas y plácidas ciudades, dan paseos campestres en los carruajes tirados por ugnunus, asisten a formales pero encantadores bailes, pues a los Jir les gusta bailar y disfrutan de una velada a la antigua en el teatro, sin perder un ápice de su desdén hacia los nativos. Mucha pluma pero sin alas, es el comentario convencional de lo que resume todo.
Estos visitantes tan resabiados pueden pasarse en Hee una semana entera sin ver ni un solo nativo alado, o sin enterarse de que lo que tomaron por un pájaro o por un avión era en realidad una mujer surcando los cielos. Los Hir no hablan de las personas aladas de su plano si no se les pregunta. No ocultan su existencia ni mienten sobre ellos, pero tampoco se adelantan a ofrecer información por iniciativa propia. Yo tuve que hacer toda una serie de insistentes preguntas para poder escribir la siguiente descripción. Las alas no aparecen nunca hasta el final de la adolescencia. No hay ningún tipo de señal de que la persona sea propensa a tenerlas hasta que un día, de pronto, una chica de 18 años o un chico de 19 se despierta por la mañana con una ligera fiebre y dolor en los omóplatos. Se suceden luego fuertes dolores y tensión física durante un año o más, periodo en el que el sujeto debe permanecer quieto, a buena temperatura y estar bien alimentado. No hay nada que les proporcione mayor alivio que la comida. Los voladores incipientes tienen un hambre atroz continuamente. Y permanecer arropados o envueltos en mantas, mientras el cuerpo se reestructura, se rehace, se reconstruye a sí mismo. Los huesos se van haciendo más ligeros y porosos, toda la musculatura superior del cuerpo se transforma. En los omóplatos aparecen unas protuberancias óseas que se desarrollan con rapidez y crecen hasta formar las grandes apéndices álabes. El proceso final consiste en el nacimiento de las plumas de las alas, no doloroso. Las primeras son macizas y pueden alcanzar 1 metro de longitud. La envergadura de las alas de un macho Hir adulto es de unos 4 metros, la de una mujer aproximadamente de medio metro menos. En las pantorrillas y los tobillos le salen otras alas rígidas que extienden para volar. Cualquier intento de interferir, evitar o detener el proceso de crecimiento de las alas es inútil y puede resultar muy dañino o fatal. Si no se deja que las alas se desarrollen, los huesos y los músculos comienzan a torcerse y a contraerse, ocasionando un dolor insoportable e incesante. La amputación de las alas o de las plumas para volar en cualquier estadio del proceso provoca una muerte lenta y dolorosa. Entre algunos de los pueblos más conservadores y arcaicos de Hee, las sociedades tribales que habitan a lo largo de las gélidas costas de las regiones polares del norte, y los pastores nómadas de las frías y yermas estepas del extremo sur, esta vulnerabilidad de las personas aladas está incorporada en la religión y los actos rituales. En el norte, tan pronto como una joven da muestra de los síntomas fatídicos, se lo captura, sea chico o chica, y es entregado a los ancianos de la tribu. Siguiendo un ritual similar al de sus propios ritos funerarios, atan pesadas piedras a las manos y los pies de la víctima, y la llevan en procesión hasta lo alto de un acantilado sobre el mar, desde donde lo arrojan al grito de «¡Vuela, vuela para nosotros!». En las tribus de las estepas, se deja que las alas se desarrollen por completo, e incluso se cuida del joven con mimo y reverencia durante todo el año de su formación. Pongamos que los síntomas fatídicos han aparecido en una chica. En sus trances febriles se comportará como un chamán y como una divina. Los sacerdotes escucharán e interpretarán todo lo que diga ante el resto de la gente. Cuando las alas le hayan crecido del todo, se las atarán a la espalda. Entonces toda la tribu irá con ella caminando hasta la elevación más próxima, sea un acantilado o un alto risco, viaje que en un país tan llano y desolado puede durar semanas. Una vez llegados a la cima y después de pasarse días bailando o inhalando el humo alucinógeno de las hogueras de madera de Biu Biu, los sacerdotes acompañan a la joven, drogados y sin dejar de bailar y cantar, hasta el borde del precipicio donde les sueltan las alas. Ella las despliega por primera vez, y como una cría de halcón que abandona el nido, se precipita con un salto tan valiente al vacío, batiendo con frenesí las enormes e inexpertas alas. Tanto si vuela como si cae, todos los hombres de la tribu, gritando con gran excitación, le disparan flechas con sus arcos o le arrojan sus lanzas de caza de afilada punta. La chica cae abatida, atravesada por docenas de lanzas y flechas. Las mujeres bajan corriendo a la pradera y, si aún queda un atisbo de vida en la muchacha, se la arrebatan, lapidándola, hasta dejarla enterrada en una montaña de piedras. Por toda la estepa hay muchos montículos de piedras así formados a los pies de todas las colinas escarpadas. Los más antiguos proveen de piedras a los más nuevos. Las jóvenes víctimas pueden intentar escapar a su destino huyendo de su tribu, pero la fragilidad y las fiebres que acompañan el crecimiento de las alas los debilitan de tal modo que nunca llegan muy lejos.
Se cuenta una leyenda en la marca sureña de Merma, acerca de un hombre alado que al saltar desde lo alto de la cima del sacrificio voló con tal denuedo que escapó a las lanzas y las flechas y desapareció en el cielo. La historia originaria acaba aquí. El dramaturgo Norwer se sirvió de ella como base para una tragedia romántica. En su obra Transgresión, el joven vuela para acudir a una cita con su amada, quien lo traiciona involuntariamente, pues otro pretendiente de ella acecha escondido. Cuando los amantes se besan, el pretendiente oculto arroja su lanza y hiere mortalmente al joven alado. La doncella saca un cuchillo y mata al asesino, para a continuación suicidarse, después de un intercambio de desesperados adioses con el alado agonizante. Es una obra muy melodramática, pero si está bien representada resulta muy conmovedora. A todo el mundo se le llenan los ojos de lágrimas cuando el héroe desciende como un águila y moribundo arropa a su amada con sus grandes alas de bronce. Hace unos años tuvo lugar una representación de transgresión en mi plano, en Chicago, en el Teatro Real Realidad. El título, de forma probablemente inevitable, pero desafortunada, estaba traducido como El sacrificio de los ángeles. Entre los Hir no existe el menor elemento de mitología o sabiduría popular relacionado con nada parecido a nuestros ángeles. Las imágenes llenas de sentimentalismo en las que se ven dulces y pequeños querubines con alas como de un niño, o espíritus guardianes cerniéndose en el aire, o bien majestuosas representaciones de mensajeros divinos, les ofenderían por considerarlas una burla repugnante de algo que todo padre y todo adolescente teme, una deformación rara pero temible, una maldición, una sentencia de muerte. Entre los Hir civilizados, este temor está mitigado en cierto grado, puesto que a los alados no se les trata como archivos expiatorios destinados al sacrificio, sino con tolerancia e incluso con simpatía, en tanto que personas que sufren una minusvalía sumamente aciaga. A nosotros puede resultarnos extraño encumbrarse por encima de las cabezas de los seres terrestres, volar con las águilas y competir con los cóndores, bailar en el aire, cabalgar sobre el viento y no en un ruidoso armazón de metal o en un ingenio de plástico, tela y cuerdas, merced a las propias grandes, fuertes y espléndidas alas desplegadas. ¿Qué otra cosa puede ser eso sino un placer, un sentimiento de libertad? ¿Qué hoscos, huraños y plomizos tienen que ser los Hir para pensar que las personas que pueden volar son tullidos? Pero en realidad tienen sus razones. El hecho es que los Hir alados no pueden confiar en sus alas. No es que pueda encontrarse defecto alguno en el diseño de las mismas. Con un poco de práctica funcionan de forma admirable para vuelos cortos, para remontarse y planear sin esfuerzo dejándose llevar por las corrientes, y con un poco más de práctica para realizar piruetas, picados y acrobacias aéreas. Las personas aladas, al llegar a la madurez, y si han volado con regularidad, son capaces de llevar a cabo grandes vuelos de resistencia. Pueden permanecer en el aire de manera casi indefinida. Muchos aprenden a dormir sin dejar de volar. Se han registrado vuelos de más de 3 kilómetros con tan solo algunas breves paradas en el aire para comer. La mayor parte de estos vuelos de largo alcance han sido efectuados por mujeres cuya estructura ósea y cuyos cuerpos más ligeros les dan la ventaja para las largas distancias. Los hombres, con su musculatura poderosa, se llevarían de concederse los premios a los vuelos más rápidos. Pero los Hir, al menos la mayoría sin alas, no muestran ningún interés por récords ni premios, y menos aún si se trata de competiciones que entrañen riesgo mortal. El problema reside en que las alas de los voladores están expuestas a los fallos repentinos, totales y desastrosos. Los ingenieros de vuelo y los investigadores médicos de He y de otros lugares no han sido capaces de dar una explicación. El diseño de las alas no tiene ningún defecto que pueda detectarse. Los fallos deben de estar causados por un factor físico o psicológico aún por identificar, o quizá por alguna incompatibilidad o rechazo de los apéndices alares con respecto al resto del cuerpo. Por desgracia no aparece ningún indicio de debilitamiento antes del fallo, por lo que no hay forma de predecirlo. Sucede sin previo aviso. Un volador que ha volado durante toda su vida adulta sin sombra del menor problema despega una buena mañana y, después de haber tomado altura de forma triste y repentina, descubre que las alas no le obedecen y que se le cierran y pliegan a lo largo del cuerpo, paralizadas. Entonces se desploma desde el cielo como una piedra. La literatura médica asegura que la
proporción de vuelos que acaban en caídas nada menos que una de cada 20. Los voladores con los que hablé no creen que los fallos en las alas sean tan frecuentes como se desprende de esta estadística, y citan casos de personas que llevan décadas volando sin contratiempos. Pero no era una cuestión de la que quisieran hablar conmigo, y quizá con nadie. No parecen tomar precauciones ni efectuar rituales preventivos, sino que lo aceptan como algo puramente aleatorio. La caída puede producirse en el primer vuelo o en el milésimo. No se ha hallado causa alguna que explique los fallos en las alas. Herencia genética, edad, inexperiencia, fatiga, dieta, trastornos emocionales, mala condición física. Cada vez que un volador se eleva en el aire, la probabilidad de fallo en sus alas es la misma. Algunos sobreviven a la caída, pero nunca vuelven a caer, porque ya no pueden volver a volar jamás. Una vez las alas han fallado, quedan inutilizadas. Cuelgan inmóviles a lo largo de los costados y de la espalda de su propietario como una enorme y pesada capa de plumas. Los extranjeros suelen preguntar por qué los voladores no llevan paracaídas si se produce el fallo de sus alas. Sin duda podrían llevarlo, pero es una cuestión de carácter. Las personas aladas que vuelan están dispuestas a correr el riesgo de fallo en las alas. Las que no quieren correr el riesgo no vuelan. O quizá sea que las que lo consideran un riesgo no vuelan y las que vuelan no lo consideran un riesgo. Dado que la amputación de las alas resulta inevitablemente fatal y la eliminación quirúrgica de cualquiera de sus partes ocasiona un dolor agudo, incurable y paralizante, los voladores caídos y aquellos que eligen no volar se ven obligados a arrastrar sus alas de un lado para otro durante toda la vida, al caminar por la calle, al subir y bajar escaleras. Su estructura ósea modificada los hace inadaptados para la vida terrestre. Se cansan enseguida al caminar y sufren frecuentes fracturas y lesiones musculares. Pocos voladores que no vuelan llegan a los 60 años. Los que vuelan se enfrentan a la muerte cada vez que emprenden el vuelo. Sin embargo, algunos siguen vivos y en activo a la edad de 80 años. El despegue es un espectáculo maravilloso. Los seres humanos me parecen menos desagradables después de haber visto el aleteo sin gracia de estos maestros del aire, que parecían pelícanos o cisnes remontando el vuelo. Desde luego es más fácil tomar impulso desde una rama a un montículo, pero si no hay tal cosa a mano, lo único que necesitan es un espacio de 20 o 25 metros para coger a carretilla, suficiente para efectuar un par de aleteos con las grandes alas extendidas, dar un saltito en el aire y ya está, arriba, a volar, y dar quizá una última vuelta en círculo saludando las cabezas levantadas hacia ellos antes de desaparecer, disparados por encima de los tejados o de las colinas. Vuelan con las piernas muy juntas, el cuerpo un poco arqueado hacia atrás y las plumas de las piernas en forma de abanico como la cola de un halcón. Con los brazos no tienen conexión muscular integrada con las alas. Los giralados son criaturas de 6 extremidades. Pueden mantener los brazos estirados pegados a los costados para reducir la resistencia del aire y aumentar así la velocidad. Si se trata de un vuelo relajado, pueden hacer todo lo que se hace habitualmente con las manos. Rascarse la cabeza, pelar una fruta, dibujar una perspectiva aérea del paisaje, sostener un bebé. Aunque esto último solo lo vi en una ocasión y me causó cierta inquietud. Hablé varias veces con los Gir al lado, llamado Ardiadia. Lo que siguen son sus palabras, grabadas con su permiso durante nuestras conversaciones. Oh, sí, cuando lo descubrí, en fin, cuando vi que me estaba sucediendo a mí, me sentí apabullada. Estaba aterrado, no podía creerlo. Había vivido tan seguro de que a mí jamás iba a pasarme algo así. Cuando éramos pequeños solíamos jugar a que alguno de nosotros era alado, o decíamos, tal o cual despegará cualquier día de estos. Pero yo, que me salieran alas a mí, no estaba previsto que eso fuera a pasarme. Así que cuando me entraron aquellas jaquecas y empezaron a dolerme los dientes y luego la espalda, me decía a mí mismo que no era más que un dolor de muelas, una infección, un absceso. Pero cuando la cosa empezó de verdad, ya no pude seguir engañándome. Fue terrible. En realidad no puedo recordar mucho acerca de todo ello. Era algo malo. Dolía. Primero como si tuviera cuchillos clavados por dentro que fueran de un hombro al otro, y como garras que me desgarraban la espalda por la columna. Después notaba lo mismo por todo el cuerpo, brazos, piernas, dedos, la cara. Sentí una debilidad tan grande que no podía levantarme. Una noche quise hacerlo y me caí al suelo y ya no pude volver a ponerme en pie. Me quedé allí, llamando a mi madre. Mamá, mamá, ven, por favor, mamá.
Ella estaba durmiendo, trabajaba hasta muy tarde, sirviendo mesas en un restaurante, y no volvía a casa hasta después de medianoche. Por eso luego tenía un sueño muy profundo. Yo sentía como el suelo se iba calentando bajo mi cuerpo por la fiebre. Intentaba apoyar la cara en una parte más fresca de las baldosas. El caso es que no sé si se me alivió el dolor o simplemente me habitué a él, pero al cabo de un par de meses la cosa fue un poco mejor, aunque seguía siendo muy duro, y largo y aburrido y extraño. Tumbado sin hacer nada, pero nunca de espaldas. No puedes tumbarte de espaldas, ¿sabes? Por lo que cuesta dormir. Cuando duele, siempre es por la noche, cuando más duele. Y la fiebre no te abandona en ningún momento, aunque sea poca, y tienes pensamientos extraños, y te ocurren cosas locas. No puedes mantener la mente concentrada en un pensamiento, eres incapaz de seguir una idea. Yo me sentía como si nunca más fuera a ser capaz de pensar. Los pensamientos llegaban, pasaban por mi mente, y yo simplemente los veía pasar. Y no podía hacer planes de futuro, porque ¿cuál era mi futuro? Yo quería ser maestra de escuela. A mi madre le había gustado tanto la idea que me había animado a que me matriculara a un curso extra en el colegio, para poder optar a presentarme a la escuela del magisterio. Bien, pasé el día de mi 19º cumpleaños tumbado en mi pequeño cuarto de nuestro apartamento de 3 habitaciones, situado sobre la tienda de comestibles de Laser Makers Lane. Mi madre me trajo comida especial del restaurante y una botella de vino de miel. Intentamos celebrarlo, pero yo no pude beberme el vino y ella no pudo comer, porque no paraba de llorar. Pero yo sí que pude comer, tenía un hambre feroz a todas horas y eso la animaba. Pobre mamá. Bien, así es que poco a poco fui superando el proceso y las alas crecieron hasta convertirse en 2 grandes colgajos sin plumas. Era muy desagradable y aún fue peor cuando las plumas empezaron a salirme, con aquellos grandes granos previos al plumaje. Pero cuando brotaron las primarias y las secundarias, empecé ya a tener sensibilidad en los músculos y a poder sacudir y mover las alas y levantarlas un poco, y ya no tenía fiebre. O me había acostumbrado, no lo sé a ciencia cierta. Y pude incorporarme y caminar y sentir lo ligero que se me había vuelto el cuerpo, como si no me afectara la gravedad, a pesar del peso de aquellas enormes alas que me seguían arrastrando a todas partes. Aún no podía batirlas, no conseguía levantarlas del suelo. No, no yo solo, estaba pegado a la tierra. Me sentía el cuerpo ligero, pero aún el esfuerzo de caminar me agotaba, me sentía débil, inseguro. Antes era bastante bueno en salto de longitud, y ahora era incapaz de levantar a la vez los 2 pies del suelo. Me encontraba mucho mejor, pero me preocupaba el hecho de estar tan débil y me sentía limitado, atrapado. Entonces vino a visitarme un volador, un hombre que vivía en la zona residencial de la ciudad y que había oído hablar de mí. Los voladores se preocupaban por los jóvenes que sufren el cambio. Había pasado ya por casa un par de veces para tranquilizar a mi madre y asegurarse de que yo estaba bien. Estaba agradecido. Aquella vez habló conmigo bastante rato y me enseñó los ejercicios que podía hacer. Y los hice, todos los días, continuamente, horas y horas. ¿Acaso tenía nada más que hacer? Antes me gustaba leer, pero parecía como si ya no fuera capaz de mantener la atención. También me gustaba el teatro, pero ahora no podía ir. Aún no estaba lo bastante fuerte. Además, en lugares como los teatros no hay sitios para personas con las alas sin atar. Ocupamos demasiado espacio, se arma un buen lío. En el colegio se me daban bien las matemáticas, pero entonces era incapaz de fijar la atención en los problemas. A nadie parecía importarle, de modo que no tenía nada más que hacer que los ejercicios que me había enseñado el volador, y los hice, sin parar. Los ejercicios ayudaron. En casa no había espacio suficiente, ni siquiera en la sala de estar, y nunca pude estirarme verticalmente por completo, pero hice lo que pude. Me sentía mejor, me iba fortaleciendo. Por fin empezaba a sentir que mis alas eran mías, formaban parte de mí, o yo de ellas. Hasta que un día me di cuenta de que yo no soportaba estar encerrado en casa por más tiempo. Llevaba 13 meses sin salir de aquellas pequeñas habitaciones, la mayor parte de las cuales los había pasado en una sola de ellas. 13 meses. Mamá estaba trabajando. Comencé a bajar la escalera. Había bajado ya los 10 primeros escalones cuando levanté las alas. Y a pesar de la estrechez de la escalera, pude elevarlas un poco. Y los últimos 6 escalones los bajé sin tocarlos, flotando en el aire. Bueno, más o menos. Al llegar abajo aterricé con un fuerte golpe y se me doblaron las rodillas, pero no llegué a caerme. No es que hubiera volado, pero tampoco me había caído. Salí a la calle. La sensación del aire fue maravillosa. Era como si me hubiera faltado durante todo un año.
En realidad me sentía como si en toda mi vida no hubiera sabido lo que era el aire. Incluso en aquella calle pequeña y estrecha de casas, que casi se tocaban las unas de un lado con las del otro. El aire se notaba, se veía el cielo en lugar del techo. El cielo allá arriba, el aire. Me puse a caminar sin tener nada planeado. Quería salir de las callejas y callejuelas a lugares más abiertos, a una gran plaza o plazoleta o a un parque, cualquier lugar a cielo abierto. Había gente que se volvía para mirarme, pero no me importaba. Yo también me había quedado mirando a la gente con alas cuando yo no tenía. No quiere decir nada, es solo curiosidad. Las alas son algo que se sabe, que se sale de lo común. Antes solía preguntarme cómo me sentiría si las tuviera, sabe, pura ignorancia. Así que no importaba si entonces la gente me miraba a mí. Tenía demasiadas ganas de salir de aquellas callejas bajo los tejados. Me notaba las piernas débiles e inseguras, pero me iban llevando adelante, y a veces, en las zonas donde no había gente, levantaba un poco las alas, incluso por encima de la cabeza, y notaba la sensación del aire bajo las plumas, y durante unos segundos los pies se me aligeraban. Fui a parar al mercado de la fruta. Estaba cerrado. Era ya más de media tarde. Los puestos estaban todos recogidos, por lo que había un gran espacio libre adoquinado en el centro. Me puse allí, bajo la oficina de certificación de metales, a hacer ejercicios, elevaciones y estiramientos. Pude por fin hacer el estiramiento vertical completo, y fue una sensación maravillosa. Luego me puse a trotar un poco y a saltar y perdí por un momento el contacto de los pies en el suelo, hasta que no pude resistir más, no pude evitarlo, y me puse a correr batiendo las alas arriba y abajo, y de pronto estaba en el aire. Pero enfrente tenía el edificio de pesas y medidas, vi su fachada de piedra gris muy cerca de mi cara, y en efecto tuve que protegerme con las manos y apartarme de él con un buen empujón, aunque no pude evitar caer sobre el pavimento. Pero me volví y vi que toda la calle que cruzaba la plazoleta del mercado hasta la oficina de certificación estaba despejada, y corrí de nuevo y despegué. Volé un rato alrededor de la plaza del mercado, a muy baja altura, mientras aprendí a girar y a volar de costado y a utilizar las alas de la cola. Lo aprendes de forma natural, intuyes lo que tienes que hacer, el aire te lo va diciendo. Pero la gente me miraba y se agachaba cuando yo me inclinaba demasiado o me paraba, no me importaba. Estuve volando durante una hora hasta que se hizo de noche, cuando ya todo el mundo se había ido. Entonces me atreví a sobrevolar un buen trecho por encima de los tejados. Pero me di cuenta de que se me cansaban los músculos de las alas, así que decidí que era mejor bajar. Eso fue difícil. Me refiero a aterrizar, porque no sabía cómo hacerlo. Bajé como un saco de piedras. ¡Bum! Casi me tuerzo el tobillo y las plantas de los pies me escocían como si me las hubiera quemado. Cualquiera que lo hubiera visto se habría echado a reír, pero no me importaba. Se me hacía difícil estar en el suelo. Detestaba estar allí, cojeando camino de casa, arrastrando las alas, que aquí abajo no sirven para nada, sintiéndome débil, pesado. Tardé un buen rato en llegar a casa. Mamá llegó muy poco después. Me miró y me dijo, ¿has salido a la calle? Y yo le dije, he volado, mamá. Y ella se echó a llorar. Yo lo sentía por ella, pero no había mucho que pudiera decirle. Ni siquiera me preguntó si yo pensaba seguir volando. Ya sabía que lo haría. No comprendo a las gentes que tienen alas y no las usan. Supongo que les interesa más tener una carrera. A lo mejor es que estaban ya enamorados de alguien a ras del suelo. Pero a mí me parece, no sé, la verdad es que no puedo entenderlo. Querer quedarse abajo, renunciar a volar. La gente sin alas no puede evitarlo, no es culpa suya si están clavados al suelo. Pero si tienes alas, por supuesto, es posible que tengas miedo de un fallo en el funcionamiento. Eso es algo que seguro que no te pasa si no vuelas. ¿Cómo te iba a pasar? ¿Cómo podría fallar algo que nunca ha funcionado? Supongo que para algunas personas sentirse seguro es algo muy importante. Tienen familia o compromisos o un trabajo o algo. No sé. Tendría usted que hablar con alguno de ellos. Yo soy un volador. Le pregunté a día a día cómo se ganaba la vida. Al igual que muchos otros voladores, trabajaba a tiempo parcial para el servicio de correos. Se encargaba sobre todo de la correspondencia gubernamental y prestaba servicios de largo recorrido, incluso de ultramar. Evidentemente se le consideraba un empleado muy leal y capaz. Para servicios de especial importancia me dijo que se solía enviar a 2 voladores, por si alguno de ellos sufría un fallo en las alas. Tenía 32 años.
Le pregunté si estaba casado y me dijo que los voladores no se casaban nunca. Consideraban el matrimonio, según él, algo que no estaba a su altura. ¿Alguna aventura cogida al vuelo? Dijo con una leve sonrisita. Le pregunté si las aventuras cogidas al vuelo eran siempre con otra voladora y me contestó, oh sí, por supuesto, revelando sin querer la sorpresa y el desagrado que le infundía la idea de hacer el amor con una no voladora. Sus modalidades eran agradables y educados. Sus modales. Era muy atento, pero no podía ocultar su sentimiento de estar al margen, de ser diferente, de los inhalas, de no tener en realidad nada en común con ellos. ¿Cómo podía evitar mirarlos desde arriba? Le insistí un poco sobre lo que a mí me parecía un cierto complejo de superioridad y trató de explicarse. Es lo que le dije en otra ocasión, ¿sabe? Es como si yo fuera mis alas. El hecho de ser capaz de volar hace que todo lo demás pierda interés. Lo que hace la gente parece tan banal. Volar te llena, te basta. No sé si puede entenderlo. Es todo tu cuerpo, toda tu persona, la que está en el cielo. Es un día claro a la luz del sol, ves todo lo que está allá, por debajo, lejos. O cuando hace mucho viento, en medio de una tormenta, mar adentro. Es cuando a mí me gusta más volar. Sobre el mar con tiempo tempestuoso. Cuando los barcos de pesca se apresuran buscando tierra firme, y la tienes toda para ti, el cielo cargado de lluvia y de relámpagos, y las naves bajo tus alas. Las nubes. En una ocasión, frente al cabo Emer, bailé con las trombas marinas. Volarlo es todo. Te exige todo lo que eres, todo lo que tienes. Y si caes, caes todo tú. Y si tienes que hacer, que sea en alta mar. ¿Quién se enteraría? ¿A quién le importaría? Yo no quiero que me entierren en el suelo. La sola idea produjo un ligero escalofrío. Vi estremecerse las largas y pesadas plumas de sus alas bronce y negro. Le pregunté si las aventuras tomadas al vuelo fructificaban a veces en hijos, y me dijo con indiferencia que por supuesto que sí. Insistí un poco para que me hablara de la cuestión y me dijo que un hijo era una gran molestia para una madre voladora, por lo que pronto lo destetaban, lo dejaban por lo general en el suelo, según su expresión, para que lo criara un familiar. En ocasiones la madre alada le cogía tanto apego al hijo que era ella la que bajaba de las alturas para cuidar de él. Me dijo esto último con cierto desdén. Los hijos de voladores no tienen más probabilidades de que les salgan alas que el del resto de los niños. En el fenómeno no influye el factor genético, sino que se trata de una patología del desarrollo compartida por todos los GIR y que se da en una proporción inferior a 1 de cada 1000 individuos. Me parece que día a día no hubiera aceptado la palabra patología. Hablé también con un GIR, alado no volador, que me permitió que grabara la conversación, pero me pidió que no divulgara su nombre. Es miembro de un respetable bufete de abogados en una pequeña ciudad de Gi Central. Me dijo, no, yo nunca he volado. Tenía 20 años cuando me puse enfermo. Para entonces creía haber pasado ya la edad. Pensaba que me había librado. Fue un golpe terrible. Mis padres habían gastado en mí mucho dinero, habían hecho muchos sacrificios para que yo fuera a la universidad. Y los estudios me iban bien, me gustaba estudiar. Valía para hacerlo. Bastante malo era ya perder un año entero, no iba a dejar que eso me arruinara la vida. Para mí las alas son simples excrescencias, 2 quistes, un impedimento para caminar, bailar, sentarme de modo civilizado en una silla normal, para llevar ropa decente. Me negué a que unas cosas como esas se interpusieran en el camino de mi educación, de mi vida. Los voladores son estúpidos, se les han llenado las plumas el cerebro. No pensaba renunciar a mi cordura a cambio de revolotear sobre los tejados. Me interesa más lo que sucede bajo los techos. No me preocupan los paisajes bonitos, prefiero a las personas. Y quería para mí una vida normal. Quería casarme, tener hijos. Mi padre fue un hombre afectuoso, murió cuando yo tenía 16 años, y siempre había pensado que si yo pudiera ser tan bueno con mis hijos como él, lo había sido con nosotros. Sería una forma de darle las gracias, de honrar su memoria. Fui lo bastante afortunado para conocer a una mujer hermosa que no se dejó asustar por mi minusvalía. De hecho, ella no me dejaría que lo llamara así. Insiste en que esto, dijo señalando las alas con un ligero gesto de la cabeza. Fue lo primero que se fijó de mí. Dice que cuando nos conocimos pensó que yo era un tipo completamente soso y aburrido hasta que me di la vuelta. Tenía las plumas de la cabeza negras con una cresta azul. Las alas, aunque aplastadas y sujetadas hacia abajo, tal como las llevan
siempre los no voladores para que no les molesten y que pasan lo más inadvertidas posibles, estaban provistas de un espléndido diseño de forma azul obscuro y azul pavo real, con franjas y bordes negros. Estaba decidido a toda costa a mantener los pies en el suelo, en todos los sentidos. Si alguna vez me hubiera asaltado alguna idea juvenil de salir a volar, cosa que nunca hice, después de haber pasado por las fiebres y los delirios y de haber recuperado la paz tras todo el doloroso e inútil proceso, si alguna vez digo, se me hubiera ocurrido volar, una vez casado, una vez nacido mi primer hijo, nada, pero nada, habría podido inducirme a anhelar una prueba de esa vida, a considerarla ni tan solo por un instante, la completa irresponsabilidad que representa la arrogancia que implica, me resultan muy desagradables. Luego seguimos hablando un rato acerca de la práctica de su profesión de abogado tan admirable, entregada a la defensa de los pobres contra los estafadores y acaparadores. Me enseñó un retrato estremecedor de sus dos hijos, de 11 y 9 años de edad, que había dibujado él mismo con una de sus plumas. La probabilidad de que alguno de sus hijos le salieran plumas era, como para cualquier gir, de 1 entre 1000. Poco antes de dejarlo le pregunté, ¿alguna vez sueña con volar? Como buen abogado, se tomó su tiempo para contestar. Apartó la vista y miró por la ventana. ¿Y quién no? Dijo.